¿Qué tan grande es realmente el mundo de The Legend of Zelda? Desde desiertos interminables hasta montañas nevadas, los mapas de la saga esconden secretos y cambios fascinantes. Pero, ¿cuál es el más extenso de todos y cómo han evolucionado con el tiempo? En este video vamos a comparar los mapas más icónicos de Zelda, revelando curiosidades, transformaciones y cómo ha cambiado nuestra percepción de Hyrule. Acompáñame hasta el final para descubrir cuál se lleva el título del mapa más grande de la saga. Este análisis se centra exclusivamente en los mapas que representan Hyrule. No incluiré mapas de otros lugares, ya que no tendríamos referencias para compararlos de manera precisa. En el mapa de Zelda 1, una de las primeras diferencias que destaca es la presencia de la línea costera al este, ausente en A Link to the Past. Esta zona costera conecta directamente con un área boscosa, que está justo al lado del lago Hylia, algo que no encontramos en el mapa de A Link to the Past, donde el mapa termina al borde derecho del lago. Esta conexión sugiere que el mapa de Zelda 1 se extiende más allá, lo que podría indicar que es más grande. Ahora, comparando los lagos Hylia, en Zelda 1 el lago está dividido en dos secciones, conectadas en el centro, con un santuario en cada parte. En cambio, el lago Hylia de A Link to the Past parece ser una sola masa de agua, con una cueva central. Pero aquí viene lo curioso, el lado izquierdo del lago de A Link to the Past hay una zona de tamaño similar, pero sin agua, que tiene un santuario. Si trazamos unas líneas en ambos mapas conectando los santuarios del lago de Zelda 1, y en el caso de A Link to the Past la cueva y el santuario en la zona seca, las líneas coinciden. Esto sugiere que, en un futuro dentro del lore de Zelda, esa zona sin agua podría inundarse, formando el lago Hylia tal como lo conocemos en Zelda 1. Además, usando como referencia Spectacle Rock, al trazar una línea recta de norte a sur en ambos mapas, vemos que en Zelda 1 la línea pasa por el lado izquierdo del lago, mientras que en A Link to the Past atraviesa la zona seca mencionada. Esto podría reforzar la idea de que ambos lugares representan la misma ubicación en el mundo de Zelda, pero en momentos distintos de la historia. Por último, si comparamos el ancho del mapa de Zelda 1 y A Link to the Past, vemos que la zona del lago y áreas adyacentes en A Link to the Past ocupan poco más de la mitad del mapa. En Zelda 1 equivale aproximadamente a un cuarto del ancho total del mapa. Esto refuerza la hipótesis de que el mapa de Zelda 1 es más grande. En el mapa de Ocarina of Time, algo curioso es que está ligeramente inclinado hacia la derecha, en comparación con los otros mapas que hemos analizado, aunque los lugares emblemáticos siguen presentes. Si giramos el mapa para que Spectacle Rock, ubicado dentro del cráter de la Montaña de la Muerte, quede al extremo norte y trazamos una línea de norte a sur, esta línea cruzará el lago Hylia. Sin embargo, en A Link to the Past esta misma línea pasaba por la zona seca, al lado izquierdo del mapa, donde se encuentra un santuario. Esto nos lleva a una posible explicación, dado que en Ocarina of Time ocurre mucho tiempo antes que A Link to the Past. Esta zona seca en A Link to the Past podría haber estado llena de agua en Ocarina of Time. En esa época, el lado derecho sería la parte seca, que podría corresponder a la zona de pesca en Ocarina of Time. Si miramos la evolución del lago cronológicamente, encontramos pistas interesantes. Por ejemplo, en Ocarina of Time, el lago Hylia alberga el Templo del Agua, y en la orilla vemos pilares de piedra claramente esculpidos. Ahora, en el mapa de A Link to the Past, la zona seca muestra similitudes curiosas. El santuario tiene agua poco profunda alrededor y al norte una porción con agua profunda. Esto sugiere que esta zona podría haber sido un lago completo que, con el tiempo, comenzó a vaciarse. Además, en la entrada de esta zona seca podemos ver pilares esculpidos similares a los de Ocarina of Time, lo que refuerza la posible conexión entre ambos mapas. Un detalle adicional es que el santuario en esta zona seca tiene un mecanismo para elevar el agua dentro de él, algo que recuerda al Templo del Agua en Ocarina of Time. Esto sugiere que, con el paso del tiempo, el lago experimenta cambios. Una parte se vacía mientras otra se llena. Finalmente, en Zelda 1, ambas zonas se encuentran inundadas, formando un lago Hylia más extenso. En Ocarina of Time no encontramos la línea costera al este que aparece en Zelda 1, pero sí una zona boscosa que podría corresponder al bosque Kokiri y Lost Wood. Según lo que he dicho de los lagos que se vacían y se rellenan,
es posible que la zona seca de Ocarina of Time, que colinda con el bosque Kokiri, sea el área que conecta con la línea costera en Zelda 1. Para corroborar esto, en el Lost Wood de Ocarina of Time hay un estanque que lleva a la entrada de los dominios Zora. Este estanque podría corresponder al estanque de las hadas en Zelda 1, ya que al norte de él encontramos un río con una cascada, lo que podría coincidir con el río Zora. Además, este mismo río y cascada están presentes en A Link to the Past, lo que podría sugerir que son el mismo lugar, aunque aparece más a la izquierda en el mapa de A Link to the Past. Pero no solo ahora no está la línea costera, sino que también la zona del cementerio de Zelda 1 y el bosque ubicado en el noroeste de A Link to the Past no aparecen en el mapa de Ocarina of Time. Como podemos observar, esta ausencia podría corresponder en el mapa de Ocarina of Time a la zona blanca que se encuentra por encima del desierto Gerudo. En A Link to the Past, la zona del desierto podría ser equivalente al desierto Gerudo, y el santuario que se encuentra ahí podría ser el templo del espíritu de Ocarina of Time. Es posible que este templo haya sido reacondicionado tras la huida de la Gerudo. Para el momento de A Link to the Past, este ya está abandonado, y en Zelda 1 ya no existiría, ya sea porque fue destruido o sepultado en la arena, o porque esa parte simplemente quedó fuera de los límites al oeste del mapa. Si consideramos todo lo anterior, podríamos suponer que el mapa de Zelda 1 nos muestra un Hyrule más extenso que el de Ocarina of Time. Sin embargo, sigo teniendo dudas con los mapas de A Link to the Past y Ocarina of Time respecto a cuál sería más grande. Personalmente me inclino a pensar que A Link to the Past es más extenso, principalmente por la ausencia del bosque al noroeste en Ocarina of Time. Además, abajo de esa zona en A Link to the Past también se encuentra Kakariko, que en Zelda 1 corresponde al cementerio. Toda esa parte del oeste y noroeste presentes en A Link to the Past no aparece en Ocarina of Time, lo que me lleva a suponer que el mapa de Ocarina of Time podría ser más pequeño. El mapa de Twilight Princess puede ser un poco engañoso. Debido a los avances tecnológicos, las zonas tienen más detalle y esto puede hacer que parezca más grande de lo que realmente son. Si el mapa de Ocarina of Time estaba inclinado, el de Twilight Princess está aún más, casi a 90 grados. Aquí se puede ver un mapa de Twilight Princess superpuesto con el de Ocarina of Time para aclarar mejor las ubicaciones. Esto nos muestra que las ubicaciones cuadran igual que en los demás mapas, solo que con una inclinación más pronunciada. En Twilight Princess es donde notamos más cambios en el mapa. Primero, el desierto Gerudo. En el mapa de Zelda 1 hay una zona con rocas y acantilados verdes que podría ser similar, pero esta área no existe como tal en A Link to the Past ni en Ocarina of Time. También, el desierto que conocemos en Ocarina of Time y A Link to the Past no aparece aquí. Si comparamos el mapa de Twilight Princess con el de Ocarina of Time, el coloso del desierto parece estar cerca del patíbulo del desierto, pero hay pocos detalles sobre esta zona. Otro cambio importante es la ubicación de los dominios Zora, que en Twilight Princess están prácticamente al lado opuesto de donde aparecen en los otros mapas. En Twilight Princess las regiones están divididas en la Nayru, Eldin y Faron, lo que parece haber influido en la decisión de repartir las especies y los poblados para que no se concentren solo en Eldin o Faron. Además, el mapa de Twilight Princess introduce los picos nevados, una zona nueva que no tiene equivalentes en los mapas anteriores. Hasta ahora, las áreas nevadas solo habían aparecido como pequeñas mazmorras como las cavernas de hielo en A Link to the Past y Ocarina of Time. Lo más llamativo de esta zona es la mansión ubicada en el punto más alto de uno de los picos, con cañones, armería y muchas armas en su interior, además de su decoración lujosa con cuadros, alfombras y demás detalles. Parece más el hogar de una familia adinerada y militarista que una fortaleza. Como curiosidad, en la mansión hay cuadros que muestran el bosque y la entrada del patíbulo del desierto. No puedo extenderme mucho sobre esta zona porque este video se centra en los mapas, pero en otro video podríamos hablar más sobre las mazmorras. ¿Es más grande el mapa de Twilight Princess que el de Zelda 1? Personalmente creo que no. Aunque menciono mucho la línea costera, esta representa una parte muy amplia de Hyrule, casi un cuarto del mapa. No pienso que los picos nevados ocupen una proporción similar en Twilight Princess, como para comparar o que puedan ser intercambiables. Además, la nueva zona del patíbulo debajo del lago ya aparece en Zelda 1. Sin embargo, sí creo que Twilight Princess es más extenso que los mapas de A Link to the Past y Ocarina of Time. No voy a mencionar los mapas que son idénticos a otros, como el de A Link Between Worlds, pero quiero destacar el de Ecos. Aunque no es un mapa exacto al de A Link to the Past, sí tiene costas. Bueno, es un golfo,
pero esto ya lo hace más grande que A Link to the Past. No estoy del todo seguro de si es más grande que Zelda 1, sobre todo porque este golfo ya está en el primer Zelda. Además, el lago Hylia en Echoes es grande. Hay que recordar que una parte del lago Hylia está seca. Aún así, creo que toda la nueva zona de la montaña de Hebra, junto con la enorme expansión del desierto y todo lo nuevo al oeste, hacen que este mapa sea más grande que el de Zelda 1. Para terminar, tenemos el mapa de Breath of the Wild, que es el más exacto de todos y contiene todo Hyrule como debería ser en la realidad, sin abstracciones. Ahora, quiero que miren a la derecha del mapa. La costa recorre toda la frontera este y suroeste, y el mar del este baña toda esta zona. ¿Ven por qué insisto tanto en la costa? Es gigante en Hyrule. Con el mapa de Breath of the Wild podemos notar que algunas posiciones han regresado a donde estaban en juegos anteriores a Twilight Princess. Por ejemplo, los dominios Zoras están nuevamente cerca de las faldas de la Montaña de la Muerte. El lago Hylia ha vuelto a la zona centro-sur, mientras que la zona nevada mantiene su ubicación. El desierto Gerudo ahora se encuentra más en la esquina inferior izquierda. Una curiosidad interesante es que hemos usado mucho la ubicación de Spectacle Rock para definir las locaciones, pero en Breath of the Wild su posición está en las montañas que rodean el desierto Gerudo, en la esquina opuesta a la Montaña de la Muerte, que es donde originalmente estaba ubicado. No hay duda de que este es el mapa más grande que hemos visto en Zelda. Además, no es como si existiera otro mapa con 2 continentes, una superisla y en uno de esos continentes un pantano casi tan grande como todo el mapa de Breath of the Wild. Bueno, más de alguno se habrá dado cuenta de que me había saltado el mapa de Zelda 2. Este mapa es enorme. Hyrule y por extensión el mapa de Breath of the Wild solo son una pequeña zona del mapa de Zelda 2. No sé si algún día volveremos a ver un mapa tan gigantesco como este, pero si algún día deciden añadir regiones vecinas a Hyrule, esperemos que se basen en este mapa para hacerlo. A lo largo de este análisis hemos descubierto cómo los mapas de Zelda han evolucionado, cambiado en tamaño, diseño y posición. Cada uno cuenta su propia historia y enriquece el mundo de Hyrule de una manera única. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de todos estos mapas te parece el más interesante o cuál es tu favorito? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, compártelo con otro fan de Zelda. No olvides darle like y suscríbete para seguir explorando juntos el fascinante universo de The Legend of Zelda. Gracias por ver. Y solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós.